Muy buenas tardes, estimados. Que Dios les bendiga mucho. Bendiciones. Mi nombre es Susana María Condori Moya. Soy estudiante de la carrera de liderazgo pastoral. Presentación de Word Paper 1, 2, 3. Tema: consejería. Principios de consejería cristiana. Vivimos en un mundo de decisiones en la cual cada decisión traerá consigo un resultado a favor o en contra. Por tal motivo buscamos un respaldo, una guía al momento de tomar cierta decisión. En 2 Timoteo 3, 16, 17 dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es tan importante las escrituras porque es la palabra misma de Dios. Es así que, como decimos, Dios es todo. Quiero decir que Dios puede obrar en las distintas áreas de nuestras vidas. Es así que la consejería fundamentada en la palabra de Dios traerá resultados favorables. Definición. Podemos definir la consejería como el cuidado entre dos o más personas, en la cual uno es quien aconseja para resolver o anticipar un problema, guiado a través de la palabra de Dios. El ser humano fue creado con la necesidad de recibir consejos. Vemos desde Génesis a Dios como consejero, hablando, guiando y enseñando a todos los personajes bíblicos que marcaron hechos históricos, como podemos ver en Isaías 9:6. Llamamos a Dios como admirable, como consejero. Importancia. Mientras existan los problemas, habrá personas, familias destruidas. Y si hay personas destruidas, existirá la necesidad de aconsejar sabiamente con la palabra de Dios. Muchas personas conocieron a Jesús mediante una consejería. Se acercaron a Él con problemas emocionales, económicos, familiares, incluso algunos con ganas de quitarse la vida. Si bien al aceptar a Jesús en nuestro corazón, Él nos perdona de todo lo malo que hayamos hecho, como dice en Isaías 43, 25. Dios nos perdona los pecados y no se vuelve a recordar. Sin embargo, hay personas en las que quedan heridas que deben ser sanadas. La consejería cristiana es importante porque cumple la función de apoyar, orientar a las personas que necesitan ayuda emocional y mental. A su vez, es una vía donde las personas pueden expresar sus pensamientos, sus emociones, sus preocupaciones, pueden desahogarse. Fundamento de consejería cristiana. Nadie conoce mejor al hombre más que Dios por ser su creador. Por tal motivo nos dio su palabra para llevar una vida conforme a su voluntad. Tenemos las Sagradas Escrituras, que es nuestro manual de vida. En él nos brinda un fundamento teórico para llevarlo a la práctica exitosamente. Toda consejería basada en la palabra de Dios encamina al creyente a tomar buenas decisiones, como dice la palabra de Dios en Salmos 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Consejería sin la palabra de Dios es a la vez consejería sin el Espíritu Santo. Estos dos trabajan juntos, pues el consejero es solo un medio
por donde el Espíritu Santo opera a través de la palabra de Dios, como dice en San Juan 16:8, el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y juicio. La Biblia habla de todo, no tendrá un versículo específico para todo, pero la palabra de Dios se nos es revelada por medio del Espíritu Santo para poder comprenderla y aplicarla en nuestro vivir. Por ello, la consejería cristiana debe hacerse desde una verdadera cosmovisión bíblica, en la cual nos enseña a pensar y visualizar según está escrito en la Biblia. Propósitos y meta. Jesús vino para restaurar, enseñar, animar, guiar y aconsejar al hombre. De igual manera, la consejería cristiana tiene como propósito ayudar, orientar, guiar con bases bíblicas a personas que están en problemas, en crisis, depresión, etc., para fortalecer la relación con Dios, con el prójimo y consigo mismo. Las metas a alcanzar con la consejería bíblica son: 1. Volver al propósito de Dios. Las actitudes negativas desvían al creyente del propósito de Dios. 2. Conocer el amor de Dios. A causa de que el pecado se convierte en un estilo de vida, se va perdiendo el primer amor y la meta es volver a ese amor. 3. Alcanzar cualidades de un hijo de Dios. 4. Vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Tipos de consejería. Podemos ver: consejería de apoyo, consejería de confrontación, consejería educativa, consejería espiritual, consejería grupal y consejería preventiva. Vamos a ver en consejería de apoyo. Es una guía para afrontar de manera eficaz una situación, llevando el problema a la realidad en la cual se examinan los sentimientos y se establece una red de apoyo. Consejería de confrontación. No se trata de una discusión del pecado o condenación, sino debe tratarse con amor y amabilidad, haciendo notar las faltas, el pecado, el egoísmo, entre otros, a fin de que pueda confesarlo, y eso favorece a un cambio de conducta. Consejería educativa. Dentro de la consejería está el aprendizaje. Toda persona debe salir aprendiendo, por lo tanto es necesario educar. No es el conocimiento que cambia a las personas, sino es Dios. Consejería espiritual. Implica estar siempre atento y dispuesto a dar un consejo bíblico. Hablar acerca de lo que nos hace distintos, la fe. Consejería grupal. Promueve la comunión, estimula la discusión y la participación acerca de un tema o problema. Se lo puede practicar como en el grupo de alabanza, en el grupo de mujeres y todos los grupos que hay en la iglesia. Consejería preventiva. Ayuda a evitar problemas. Se lo debe tratar con cuidado para no caer en alguna crítica. La obstinación no permite consejería. Aspectos a evaluar. Dentro de la consejería se toma en cuenta y se evalúa los siguientes. Los sentimientos. Cuando la persona muestra sus sentimientos, es un indicador positivo que está recibiendo la palabra. Una llave importante son los pensamientos.
es en el pensamiento donde construye o destruye la persona lo recibido. Se observa las acciones tomadas como consecuencia. Conclusión. En la palabra de Dios dice en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El ser humano por naturaleza no es bueno, es pecador, y es a causa del pecado que puede llegar a meterse en problemas de distinta índole. Como producto de los problemas existen personas y familias destruidas. Es la razón de la existencia de la consejería cristiana, y detrás de esta consejería está Dios deseando restaurar la vida del hombre. El consejero. Algunos piensan que las únicas personas que pueden ejercer consejería son los psicólogos, psiquiatras u otros profesionales relacionados en esta área. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la consejería no es una ciencia, es una cuestión espiritual. El Espíritu Santo trabaja, transforma a las personas. Para que todo esto sea posible, se necesita de un intermediario, un hombre o una mujer que preste su tiempo al servicio de este ministerio donde se demuestra el amor al prójimo. La consejería es para todos, como dice en la palabra de Dios. En Gálatas 6:1, en Hebreos 3:13, también podemos ver en Santiago 5:16. La palabra de Dios nos enseña que la consejería debe ser practicada por toda la iglesia. Dios nos manda a restaurar a nuestro hermano o hermana. Todos en algún momento necesitamos el consejo de alguien, o también somos nosotros quienes aconsejamos a otros. Es un ministerio mutuo entre los creyentes. Es así que todos debemos practicar la consejería bíblica. En casa, en la familia, en la iglesia, en el trabajo, en los estudios, en todo lugar que se lo requiera. En todo lugar. Temor o excusa. Muchas veces hay personas que se encuentran frente a una situación de consejería y no saben cómo aconsejar, quizá por temor o porque no encuentran las palabras correctas. Como dice en Jeremías 1:7, dice así: y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Dios es quien habla por medio de nosotros. Él usa nuestra boca para poder edificar al prójimo. Lo único que Dios nos pide es la disposición de nosotros hacia esta labor tan grande. El llamado al ministerio de consejería. La consejería es una necesidad dentro de la iglesia, aplicada en sus diferentes ministerios: pastores, misioneros, maestros de escuela dominical, pastores de jóvenes, líderes, etc. Cada uno de estos ministerios tiene la responsabilidad de una parte del cuerpo de Cristo y la necesidad de consejería bíblica. La consejería en la iglesia enfatiza la aceptación, el perdón, la compasión, la gracia a través de un amor incondicional y divino, la cual recibimos de parte de Dios en nuestras vidas. A su vez, hay especialistas en consejería bíblica y una persona llamada a este servicio es el pastor de la iglesia, quien pastorea la grey.
El pastor se prepara tanto teórica como espiritualmente a fin de cortar los problemas de la raíz. En este tiempo se necesita de personas capaces de aconsejar bíblicamente, con la unción del Espíritu Santo. El consejero es la persona encargada de dirigir la consejería. El consejero no está para que las personas se sientan bien, sino para que haya cambios en sus vidas y sean santificados. Es guía, exhorta para que su estilo de vida esté de acuerdo a los que está escrito en la Biblia. El consejero no trata de imponer sus propias normas, sino las normas de Dios. Cualidades y cuidados. Cualidades del consejero. El consejero es espiritual, esto es, que busca ser igual a Cristo. Es guiado por el Espíritu Santo. No es controlado por su naturaleza. El consejero es apacible, ayuda al prójimo, es humilde, es ejemplo dentro y fuera de la iglesia. Los peligros que debe evitar: demasiada confianza con la información que se le proporciona. Otro peligro: excesivo énfasis en el momento de la confrontación. Involucrarse demasiado en un asunto. Exceso de confianza con el sexo opuesto. Tomar conclusiones precipitadas. Técnica de consejería. Es importante que el consejero sea atento y sepa llevar la situación con sabiduría, para lo cual el consejero debe escuchar. El que no escucha a su prójimo pronto dejará de escuchar a Dios. Debe entender, analiza y se pone en el lugar de la persona afectada. Brinda seguridad. Es importante generar confianza, no en exceso, solo lo suficiente. Confrontar. No se trata de juzgar o condenar, sino se trata de hacer notar las consecuencias. Enseñar. Se debe instruir con ejemplo y el testimonio. Guiar. Mostrar cómo es Dios y su voluntad. Invitar a conocerlo y a obedecer a Dios. Pasos de la consejería. La consejería está estructurado de la siguiente manera. Introducción, que es la parte donde se construye la relación, empatía con la persona, se va clarificando el problema, para lo cual es necesario escuchar, observar y animar. Establecer metas. Elaboramos metas específicas y utilizamos la oración para que Dios tome lugar en la consejería y sea Él quien cambie y transforme. También podemos ver búsqueda de soluciones. Es la parte donde se debe apoyar en la caída, abrir puertas de soluciones, no dar por perdido el problema. Cierre. Se da cuando cambia la estructura de la personalidad y va de camino a la madurez emocional y espiritual. Es importante concluir con esa consejería y no posponer para otra sesión. Algo que se ve frecuentemente en las personas es la tensión. Como personas nos es difícil negarnos a nosotros mismos, dejar atrás la seguridad que tenemos, ya que siempre queremos tener la razón en todo. El origen puede estar en la tensión social, eventos de la vida o en nosotros mismos. A menudo el diablo utiliza estas cosas para generar opresión. Podemos manejarlo de la siguiente manera. Intentar relajar al aconsejado.
ayudarlo a confrontar y liberar la causa de la tensión. Ir buscando fortalecer la relación con el aconsejado. Infundir esperanza. Enseñar que es Dios quien nos da guía y consuelo seguro. Como siervos, ministros de Dios, nosotros somos representantes de Él. De esta manera debemos reflejar esa imagen a aquellas personas que aconsejamos. Por lo tanto, nuestra labor no concluye al terminar la consejería, sino se debe hacer un seguimiento de apoyo, guía, hasta asegurarnos que la persona ha entrado en un proceso de madurez. Consejería dentro de la escuela dominical. En San Mateo 19:14, en la versión Dios habla hoy, dice así: Entonces Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Muchos pensarían que los niños son personas que solo les gusta jugar o que nada lo toman en serio. Muchas veces se excluye pensar que los niños pueden llegar a tener problemas. Sin embargo, Dios nos muestra lo importante que son los niños. Es más, nos pide que seamos como ellos. Si bien es cierto que los niños no tienen preocupaciones, como pagar la luz, el agua, los impuestos y otros, pero eso no les hace exentos de alguna situación por la que pueden estar atravesando. Cada día cientos de familias acuden al psicólogo buscando ayuda porque el hijo tiene un mal comportamiento en el colegio. No respeta a los profesores, no tiene interés para hacer sus tareas. Hoy en día se está dejando de lado la palabra de Dios en los niños y estamos más enfocados en teorías cuyo enfoque es la conducta del menor y no el corazón del niño. Es de sorprenderse la cantidad de niños que se sienten solos, en una tristeza extrema, una conducta violenta. Incluso niños llegan a quitarse la vida. Hay una necesidad en los niños de sentir la realidad de la presencia de Dios en su vida diaria. De esta manera encontrarán esperanza, buenas nuevas, gozo, paz y un amor incondicional de parte de Dios. Tenemos claro el conocimiento que la primera escuela es en casa. La iglesia debe estar presto para atender a todas las personas, desde niños hasta los mayores. Los niños forman parte importante dentro del reino de Dios. Esto se debe a la sensibilidad de su corazón, pues al estar en una etapa de constante aprendizaje, su mente y su corazón están abiertos para recibir todo tipo de enseñanza, sea buena o sea mala. Como en Proverbios podemos ver, Proverbios 22:6, dice así: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cómo hacer consejería en niños? Podemos ver de la siguiente manera. Información de los padres, donde el consejero o maestro de la escuela dominical trata de recabar la mayor información y datos acerca del niño, para comenzar un proceso de consejería donde el consejero tendrá la oportunidad de conversar a solas con el menor, como también tocar el tema dentro de sus enseñanzas dominicales. Personalmente con el niño, cuando el maestro ha logrado una confianza con sus estudiantes, por tal motivo el niño tiene una confianza en su maestro
y en las charlas el niño comienza a abrir su corazón, llega a comentar ciertos asuntos que lo inquietan o acerca de una situación que está atravesando, ya sea el niño o algún familiar de la casa. También podemos ver en conjunto, en esta consejería están presentes los padres, él o la menor. Es aquí donde el consejero escucha por parte de los padres los problemas que pasa el niño. A su vez, toma atención a lo que el niño expresa. Esta consejería involucra a ambas partes. Se da el consejo a los padres y al menor. Un buen manejo de la palabra de Dios aplicado a las necesidades que tiene un niño producirá cambios profundos en su corazón y por ende en su comportamiento. El objetivo de consejería bíblica en niños no es formar un niño bien portado, sino un corazón transformado, lleno de amor y gracia de Dios. Mucho dependerá de la estrategia que utilice el consejero o maestro. Enseñar la palabra de Dios correctamente al niño significa darle oportunidad de gozar de todas las promesas de Dios. Clarence Benson afirma lo siguiente sobre su crecimiento espiritual como niño. Primero aprendí a amar a mi maestro, luego aprendí a amar la Biblia de mi maestro y finalmente aprendí a amar al Señor de mi maestro. Rechazo. Si el maestro produce en el niño un rechazo a su persona, automáticamente habrá un rechazo a la mayor parte de sus enseñanzas. El efecto de ese rechazo le hará creer al niño que Dios también lo rechaza. Lo que el menor debe ver en su maestro es un buen ejemplo de vida cristiana. Así aprenderá el significado del amor de Dios, el cual se afirma cuando el maestro presta atención al niño, haciendo notar su importancia, escuchando sus comentarios y atendiendo sus preguntas, también en su manejo en la disciplina. Es así que el niño comprenderá que es aceptado por Dios tal y como es. Un testimonio claro quisiéramos en esta tarde testificar de lo que pasó de una consejería de niños. Una experiencia que nos tocó vivir en este tiempo sucedió en la iglesia donde se realizaba una reunión de niños los sábados por la tarde. En ese momento la iglesia estaba ubicada cerca a un mercado, en la cual era muy concurrido. Por ello las vendedoras siempre llevaban a sus niños para que ellos puedan ayudarles, o es que no había a quien dejarlos en la casa. Llegaron 2 niños a la congregación, una de 8 y la otra de 10 años de edad. Estas 2 eran amiguitas y estaban jugando en la calle, pero al escuchar la música de la congregación, ellos les tomó la atención y se acercaron. Al ingresar vieron varios niños. Había reunión de niños. Al frente un joven y una señorita que dirigían la reunión con juegos, títeres y un pequeño compartimiento. La participación de estas 2 niñas era continua, pues estaban presentes cada sábado y a la vez con un amigo nuevo. Los jóvenes maestros de la escuela dominical lograron afirmar a las 2 niñas en la reunión. A su vez, ellas pedían consejos, pues sus padres no eran cristianos y tenían constantes discusiones.
Lo que hacía la niña al salir de la reunión los sábados era ir con su madre y comentarle sobre el tema que se había hablado en la reunión. Dios usó la vida de aquella pequeña para llevar el mensaje de salvación a la familia. Es tan grande el amor de Dios y su propósito con cada vida, que al tiempo una de las niñas llegó en día domingo por la mañana junto a su mamá. Los dos ya eran consolidados en el camino. Continuaban las sesiones de consejería, tanto con la niña como con la madre. Al pasar del tiempo, venciendo varias pruebas en la casa, llegó la hora de que el papá de la niña se acerque a Dios. No fue fácil, se tuvo que hacer bastante oración, apoyo moral y enseñanza de la palabra. Y fue así que a través de un accidente que sufrió, el padre se acercó y aceptó a Jesús en su corazón. Hoy en día son miembros activos de la congregación, encargados de un grupo de evangelismo. Todo sea para la gloria de Dios. Dios puede usar a cualquiera persona sin importar su edad. Él solo busca un corazón dispuesto a hacer su voluntad. Cuando uno recibe el amor de Dios en su corazón, es una bomba de bendición, lo cual lleva a su hogar y establece el reino de Dios. Nosotros somos responsables de la siguiente generación, partiendo desde casa, fortaleciendo en la iglesia. Es así que tanto padres y siervos estamos llamados a instruir y formar niños conforme a la palabra de Dios y hacer una mejor sociedad. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga mucho. Bendiciones.